Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy vamos a sumergirnos en una obra, la verdad, fascinante, el Diccionario de Uso del Maya Yucateco de Shigeto Yoshida y Ángel Abraham Ucanzul. Y la discusión que nos plantea es, fundamental. ¿Qué es mejor para aprender un idioma? Una herramienta que, digamos, prioriza la facilidad de uso aunque se salte algunas normas, o una que impone el rigor académico desde el primer día. La pregunta central, pues, es si el diseño de este diccionario es una ayuda revolucionaria o un atajo que podría perjudicar a la larga. Yo voy a defender que su enfoque pragmático, sobre todo en la versión digital, es justo lo que se necesitaba. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que, aunque su diseño es sin duda muy ingenioso, al desviarse de una estandarización ortográfica clara y de un marco gramatical, pues corre el riesgo de crear una base un poco inestable para los aprendices, dificultando que alcancen un dominio realmente profundo de la lengua. Para empezar, creo que es clave entender el problema que este diccionario intenta resolver. O sea, ponte en el lugar del estudiante autodidacta sin un maestro al lado. Se encuentra con una palabra en un texto, la busca en un diccionario tradicional y nada, no la encuentra. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor no sabe si la vocal es corta, larga o tiene un tono específico. Es una frustración que te frena en seco. Lo que hace esta obra, que a mí me parece brillante, es rediseñar la arquitectura misma del diccionario para evitar justo eso. Por ejemplo, agrupa todas las formas de un verbo, la voz activa, la pasiva, y esa forma tan propia del maya que es la antipasiva, bajo una misma raíz. Antes, pues, estaban dispersas por orden alfabético. Ahora, de un solo vistazo, el estudiante ve la familia completa de la palabra y empieza a entender las conexiones. Nadie niega que agrupar por raíz es un acierto lexicográfico. En eso estamos de acuerdo. Mi problema empieza con el siguiente paso, el que parece ser la joya de la corona de tu argumento, la funcionalidad de búsqueda en el PDF. Es que es una solución elegantísima. El maya yucateco tiene un sistema vocálico muy complejo. No es lo mismo decir A, que es una vocal corta, que A, que es larga, o A con tono alto, o A que tiene una oclusión glotal, un pequeño corte en el sonido, ¿no? Cambiar una por otra te cambia el significado o la función gramatical. Para un principiante, es imposible saber cuál es cuál de entrada. Este diccionario, pues, usa diacríticos especiales que el buscador del PDF simplemente ignora. Así que buscas SOC y el programa te encuentra SOC, el imperativo lee, SOC, el sustantivo lectura, y SOOC, la forma pasiva fue leído. Te elimina la barrera de entrada por completo. Claro, pero lo que tú llamas una solución elegantísima, yo lo llamo un atajo pedagógico. Es en el fondo un truco tecnológico que le permite al estudiante eludir, en lugar de aprender, una de las características más fundamentales del idioma. La distinción entre esas vocales no es un detalle menor, es fonémica, o sea, crea distinciones de significado. La función de un diccionario, y más uno de uso, no es solo ser un índice para encontrar palabras, es enseñar. Y al ofrecer una herramienta que básicamente te dice, no te preocupes por las vocales, el buscador lo resuelve, le está quitando al estudiante la necesidad de internalizar esas reglas que son cruciales. Es una solución para encontrar, sí, de acuerdo, pero no necesariamente para aprender. Además, el propio autor admite en el prólogo que deliberadamente no sigue todas las normas de escritura para la lengua maya del INALI. Un diccionario que se desvía de la norma oficial, pues ya empieza con un problema. A ver, déjame ver si entiendo. ¿Preferirías un diccionario perfectamente normativo pero que un principiante no puede usar? Porque esa es la alternativa. La decisión de no seguir ciegamente la norma del INALI no es un descuido, es una decisión pedagógica muy consciente. Por ejemplo, el autor elige escribir jun pelul, un objeto inanimado, en dos palabras en lugar de la forma estandarizada jun pelul. ¿Por qué? Pues para que el aprendiz vea claramente los dos componentes, jun 1 y pelul, el clasificador numeral. Le está mostrando la estructura interna de la frase, los morfemas, que son las unidades mínimas de significado. Y al hacer eso, le está enseñando una forma que no es la estandarizada. Entonces, cuando ese estudiante quiera escribir un texto formal, ¿qué va a hacer? Genera una inconsistencia desde el día 1.
Y esa inconsistencia se vuelve todavía más problemática con los ejemplos que usa. El diccionario, como bien dices, presenta las entradas principales de una forma más o menos estandarizada por el propio autor, como el negador ma. Pero luego, en la sección de usos, cita frases de libros publicados en las últimas décadas. Y ahí deja la ortografía tal cual encontró, que muchas veces no es el estándar. Entonces el estudiante ve la entrada ma y en los ejemplos se encuentran ma, maaj, maaj y maan. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuándo se usa cada una? El diccionario no se lo explica. Pero es que esa es precisamente la genialidad del asunto. No le está presentando una lengua idealizada, artificial, que solo existe en los libros de gramática. Le está mostrando el maya real, el maya vivo, tal como se ha escrito y se ha publicado. Esto lo convierte en una herramienta invaluable para quien quiera leer la literatura maya contemporánea. Si quieres leer un libro específico, este diccionario te muestra las palabras tal como aparecen en ese libro. Describe la realidad del uso, no prescribe una norma rígida. Es un enfoque descriptivo, no prescriptivo. Bueno, un enfoque descriptivo es fantástico para un lingüista que ya domina el idioma y quiere estudiar sus variaciones. Pero para un aprendiz, la falta de una guía prescriptiva es como navegar sin brújula. El estudiante necesita un ancla, una norma de referencia a partir de la cual pueda entender las variaciones. Este diccionario le da un mar de variaciones sin el ancla. El mismo autor, en su guía gramatical, critica acertadamente cómo las gramáticas antiguas intentaban forzar al maya a las categorías del español. Estoy totalmente de acuerdo con esa crítica. Pero la solución no es renunciar a dar explicaciones gramaticales, sino dar explicaciones mejores, más adecuadas a la naturaleza del idioma. Y este diccionario opta por la primera vía. El autor mismo dice que resultó que era mucho mejor recopilar más usos ejemplares que dar explicación gramatical. Los ejemplos hablan por sí, de las reglas. Con todo respeto, no estoy de acuerdo. Los ejemplos no hablan por sí solos. Fíjate que yo creo que en una lengua como el maya, muchas veces sí lo hacen o al menos hablan mejor que una regla abstracta. El autor menciona que las fronteras entre categorías como adjetivo, adverbio y sustantivo son muy borrosas. Un verbo en voz antipasiva puede funcionar perfectamente como un sustantivo. Si intentas imponer reglas gramaticales rígidas del tipo esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, pues acabas distorsionando la lengua. Al dar un corpus tan rico de ejemplos reales, permites que el estudiante absorba los patrones de manera inductiva, a través del contexto. Es un aprendizaje más orgánico. ¿Orgánico o caótico? Digo, si los ejemplos fueran suficientes, no existiría la pedagogía de idiomas. La función de un diccionario de uso es, por definición, explicar las reglas de ese uso. Volvamos al ejemplo de la búsqueda. El PDF te permite encontrar Sajakil, miedo, aunque lo busques como Sajakil, que es como a veces se pronuncia. Es útil, sí, pero la herramienta no te explica por qué existe esa variación, por qué esa vocal a veces se alarga. Simplemente te da el qué sin el por qué. Sin ese marco gramatical explícito, el diccionario se convierte en un magnífico índice de concordancias, una base de datos de usos, pero no en una herramienta pedagógica completa. Le estás pidiendo al estudiante que haga el trabajo de un lingüista, que induzca las reglas a partir de los datos en bruto. Es una tarea abrumadora y, la verdad, muy propensa a errores. Tal vez no lo sustituye, pero lo facilita de una manera que ningún otro diccionario lo había hecho. Esa fricción inicial, esa frustración de no encontrar una palabra por un detalle que no conoces, es lo que hace que mucha gente abandone. Esta herramienta te permite saltar esa pared, te da acceso, y una vez dentro, te presenta la evidencia de una forma muy inteligente. Cuando buscas una raíz y ves juntas todas sus variantes, como choc, shock y shouk, con ejemplos claros de cada una, no es un atajo que evite el aprendizaje, es una puerta de entrada que lo posibilita. El diccionario no te da la regla masticada, te presenta los datos organizados de tal forma que tú mismo puedas descubrirla. Eso para mí es un aprendizaje mucho más profundo y duradero. Navegar lo que hay dentro. Al listar las formas usadas como ma, a,
ma, an, bajo la entrada estandarizada ma, se muestra la variación, sí, pero no se explican las reglas fonológicas, sintácticas o dialectales que la gobiernan. El estudiante puede llegar a reconocerlas pasivamente cuando las lee, pero ¿cómo sabe cuál usar activamente cuando quiere hablar o escribir? El diccionario documenta el fenómeno, pero delega por completo la tarea de la explicación, que es central para el aprendizaje activo. Es una colección de datos, valiosísima, no lo dudo, pero no es una guía. Veo por qué piensas eso, pero permíteme darle una perspectiva diferente. Precisamente al no imponer un corsé gramatical rígido, el diccionario respeta la naturaleza fluida de la lengua. Imponer explicaciones categóricas, como han hecho gramáticas anteriores basadas en el modelo del español, sería repetir un error histórico. Al presentar un corpus de usos reales, extraídos de fuentes publicadas, permite que el estudiante observe la gramática en acción, en su contexto natural. Es un enfoque más etnográfico que prescriptivo, y para una lengua viva, eso es una virtud tremenda. Lo que tú ves como una falta de guía, yo lo veo como un respeto a la inteligencia del aprendiz y a la complejidad del idioma. Es una virtud para el investigador, quizá, pero puede ser un obstáculo insalvable para el estudiante. El estudiante necesita andamios para construir su conocimiento. La crítica a las gramáticas anteriores no era por intentar explicar reglas, sino por usar el modelo equivocado, el del español. La solución no es eliminar las explicaciones, sino mejorarlas, crear un modelo que se ajuste al maya. Este diccionario opta por el camino fácil, eliminar la explicación. Sí, permite una consulta rápida, lo cual es útil, pero al no estandarizar la ortografía de los ejemplos y al omitir una guía gramatical robusta, corre el riesgo de perpetuar la misma confusión que se supone que combate. El estudiante queda solo, tratando de descifrar patrones, una tarea que, sin una base teórica, es inmensamente difícil. Al final, para mí la clave es que este diccionario es una herramienta increíblemente práctica. Se nota que pensaron en el estudiante que está solo en casa, batallando con el idioma. A través de decisiones de diseño muy inteligentes, como su sistema de ordenar las palabras por raíz y, sobre todo, la funcionalidad de búsqueda en el PDF, pues prioriza las necesidades inmediatas del que aprende, encontrar la palabra que buscas, entender de qué parte se compone y verla usada en frases reales. Te da las herramientas para empezar a navegar el idioma de verdad desde el primer día. Mi conclusión. Si bien sus innovaciones son innegables y su utilidad como base de datos es enorme, el diccionario sacrifica la claridad normativa y la estructura gramatical formal en el altar de la accesibilidad. Al ofrecer soluciones para evitar las complejidades fonológicas y al carecer de un andamiaje gramatical explícito, puede fomentar un aprendizaje superficial. Puede ayudar a un estudiante a empezar rápido, sí, pero podría dejarlo estancado sin las bases sólidas necesarias para alcanzar un dominio genuino del maya yucateco. Esta discusión, me parece, revela la tensión que existe en el corazón de la lexicografía, el eterno debate entre describir el idioma tal como se usa o prescribir una norma de cómo se debe usar. Este diccionario se inclina con audacia y de forma muy deliberada hacia lo primero, y el material que presenta ofrece un campo riquísimo para que cada usuario decida qué camino tomar en su aprendizaje. Efectivamente. La pregunta sobre cuál es la mejor manera de documentar y enseñar una lengua sigue totalmente abierta. Y esta obra, con sus evidentes fortalezas y los riesgos que hemos discutido, es sin duda una valiosa y provocadora contribución a ese diálogo fundamental.